Por primera vez después de su compromiso, Özge Yaz y Gökberk Demirci hablaron frente a las cámaras, dejando una impresión que el público no olvidará fácilmente. Los dos actores, conocidos por su discreción y por mantener su vida privada alejada del foco mediático, decidieron romper el silencio. Frente a los periodistas, se mostraron serenos, con una mirada que transmitía complicidad y emoción. ¡Pum! Özge, visiblemente emocionada, confesó que aún no asimila lo vivido. Mientras tanto, Gökberk no apartó su mirada de ella en ningún momento. El ambiente era intenso, con luces, micrófonos y cámaras buscando capturar cada gesto. Los fanáticos que habían esperado durante meses una declaración, finalmente obtuvieron las palabras que ansiaban. Fue un momento mágico, dijo Özge con una sonrisa que lo decía todo. Gökberk, por su parte, añadió que el compromiso no fue planeado, sino un impulso del corazón. La prensa, sorprendida por la naturalidad de ambos, no dejó de aplaudir su sinceridad. Durante la entrevista, Özge recordó cómo comenzó su historia con Gökberk y cómo la confianza fue el hilo conductor de su relación. Él siempre creyó en mí, incluso cuando yo dudaba, afirmó. La actriz habló con ternura, mientras Gökberk la observaba con orgullo. La sinceridad de sus palabras hizo que los periodistas guardaran silencio. Era evidente que entre ellos había algo más que una simple conexión. Era amor y se notaba. Gökberk, con una voz pausada, tomó la palabra para explicar lo que siente al mirar hacia el futuro junto a Özge. No es solo un compromiso, es una promesa de vida, declaró. Sus palabras provocaron una oleada de emoción en quienes lo escuchaban. Algunos reporteros incluso confesaron que se les erizó la piel. Özge, al escucharlo, asintió sin hablar, dejando que las lágrimas hablasen por ella. La conversación se tornó aún más profunda cuando se les preguntó sobre los rumores de separación. Özge fue clara: nunca dejamos de creer en nosotros. Gökberk intervino para confirmar que esas pruebas los habían hecho más fuertes. El amor no se demuestra con palabras, sino con presencia, dijo con firmeza. Esa frase quedó grabada en la mente de todos los presentes. A lo largo de la charla, ambos revelaron que planean una ceremonia íntima, lejos de los reflectores. No buscan la espectacularidad, sino la autenticidad. Queremos algo solo para nosotros, algo que tenga sentido, confesó Özge. Gökberk, sonriendo, añadió que su mayor deseo es verla feliz. Ese gesto sencillo hizo que las redes se llenaran de comentarios. Los periodistas notaron un detalle que llamó la atención de todos: el anillo de compromiso. Un diseño simple, pero lleno de simbolismo. Özge explicó que fue elegido por Gökberk personalmente, sin ayuda de nadie. Lo vi y supe que era para mí, dijo ella entre risas. Esa confesión desató un murmullo de ternura entre los asistentes. Cuando se les preguntó por los planes de boda, respondieron con serenidad: no tenemos prisa, queremos disfrutar este momento, afirmó Gökberk. Özge coincidió y añadió: a veces lo importante no es la fecha, sino la certeza del corazón. Los dos se miraron con complicidad, dejando a todos convencidos de que su historia recién comienza. La entrevista se volvió viral en cuestión de horas. Los fragmentos del video inundaron las redes con miles de comentarios celebrando el amor verdadero. Los fans destacaron la forma en que se miraban, como si el mundo desapareciera a su alrededor. Los periodistas presentes coincidieron: fue una de las declaraciones más sinceras del año. Entre las cámaras y los flashes, Gökberk tomó la mano de Özge y susurró algo que los micrófonos no alcanzaron a captar. Pero el gesto fue suficiente para que todos entendieran que era un momento único. Özge sonrió con esa expresión serena que solo muestra cuando se siente en casa. El público no tardó en compartir la escena como símbolo de amor y respeto.
Las palabras finales de Özge fueron un mensaje directo a sus seguidores. Gracias por acompañarnos sin juzgar, por creer en nosotros, dijo con voz temblorosa. Gökberg añadió que todo lo que han vivido solo tiene sentido si pueden compartirlo con quienes los apoyaron desde el principio. Esa conexión con el público es lo que, según ellos, los mantiene firmes. La entrevista terminó, pero el eco de sus palabras continuó resonando. En las redes, miles de usuarios expresaron que la autenticidad de Özge y Gökberg es un ejemplo de madurez y amor real. No hubo declaraciones escandalosas ni frases ensayadas, solo verdad. Y en esa verdad, el público encontró esperanza. Horas después, Özge compartió una imagen de ambos tomada durante la entrevista, acompañada de una frase simple: sí, para siempre. La publicación alcanzó millones de reacciones en cuestión de minutos. Gökberg respondió con un corazón y las redes colapsaron. Esa interacción breve bastó para confirmar que su historia es más fuerte que cualquier rumor. El impacto de su confesión fue tan grande que varios programas de televisión abrieron con su entrevista. Los presentadores hablaron del tema durante días, destacando el valor de mostrarse tal como son. El amor no necesita guión, repitieron en más de un canal. Özge y Gökberg, sin proponérselo, se convirtieron en el símbolo de una generación que aún cree en los sentimientos verdaderos. Mientras tanto, los fans organizaron un evento en línea para celebrar su compromiso. Miles de mensajes con la etiqueta numeral Özge y Gökberg para siempre inundaron las plataformas. La emoción era palpable. Entre todos los comentarios, uno destacó: no hay ficción más hermosa que su realidad. Esa frase resumía lo que muchos sentían. Finalmente, cuando se apagaron las cámaras y las luces, Özge y Gökberg se abrazaron en silencio. Era el cierre perfecto para una jornada llena de emociones. En ese abrazo estaba todo: amor, confianza y un futuro compartido. Nadie necesitó más palabras. A veces, los silencios también cuentan historias.